pasado varias cosas durante esta jornada. Usted lo escuchó rápidamente, en exclusivo aquí en Bio Bio. La toma de razón, ingresó el documento y se dio la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República a este estado de excepción constitucional para 4 provincias que tienen como telón de fondo, no estaba dentro de la agenda del gobierno, pero sí es el resultado de la negociación que llevó adelante el ministro del Interior con las asociaciones, las distintas asociaciones de camioneros y autoridades del norte del país. ¿Cuál es el tema? Que dentro del estado de excepción, como corresponde, porque así funciona el estado de excepción, se incluyeron los nombres de los 4 militares, si la memoria no me falla, son 2 generales y 2 coroneles, que van a estar a cargo del estado de excepción constitucional con las facultades respectivas, que son 7 las facultades que se les entregó: asumir obviamente el mando de las fuerzas de orden, eso quiere decir que quedan ellos, carabineros, bajo su dirección, dictar normas tendientes a evitar la divulgación de antecedentes militares, autorización de celebración de reuniones, bueno, un montón son 7 puntos, pero dentro de ellos es cómo combaten que las personas, como dijo el alcalde de Colchane, aquí en Bio Bio temprano esta mañana, ingresen literal por choclones, porque la verdad que era como una puerta del metro en horario punta, entren a territorio chileno, no por el paso ni por el lado de la comisaría de Colchane, por los 100 y tantos pasos que hay ilegales en el norte del país. Néstor, ¿se las podrán? ¿No se la podrán? Néstor, mira, lo que está pasando en el norte del país, con esta medida a última hora por parte del gobierno. El gobierno se va en unos días más, este es un gobierno de salida, hubo un consejo de gabinete. El presidente de la República volvió ayer, de improviso, porque iba a volver el miércoles, volvió antes, y el consejo de gabinete. ¿Ustedes se imaginarán cómo son estos consejos de gabinete cuando tienen que entregar el gobierno en unos días más? Son consejos de gabinete de despedida, algunos no se van a ver más. Es el final. Y resulta que estando en el final dicta este estado de excepción constitucional. ¿Ha cambiado algo en el norte? Esto viene sucediendo hace mucho tiempo, hace muchos meses. Pero esto demuestra que son una especie de manotazo. Esto no es una política de largo plazo, ni mucho menos. Son manotazos de un gobierno que se vayó. Mira, pronuncio las siguientes palabras: seguridad pública, narcotráfico, inmigración, araucanía, institucionalidad, clase media protegida. Esto es una pesadilla para el gobierno. Uno pronuncia estas palabras y esto es pura pesadilla. Dentro de la pesadilla, esto del norte y este estado de excepción constitucional in extremis, en última hora. Esto es como, no sé, cuando a alguien le dan la extrema unción, es el último minuto. Bueno, está bien, esto es lo que está ocurriendo. ¿Prueba para los militares? Yo creo que los militares han sido en el norte un problema. A ver, las unidades profesionales del ejército, ¿dónde están? Los soldados profesionales en general están en el norte. Claro, los regimientos del norte son los que tienen mayor entrenamiento. Ahí están los avesados, claro. Ahí están los que tienen el mejor equipamiento, ahí están los que... Ahí está el ejército propiamente tal. ¿Dónde se hacen todas las maniobras? En el norte. Todas, en el norte. Claro, los ejercicios militares reservados que se hacen todos los años. Huracán se llamaba uno de ellos, pues le cambiaron el nombre por lo que pasó en la Araucanía, pero claro. Ahí están todos los escenarios de guerra. Combinado entre todas las Fuerzas Armadas, va el presidente o la presidenta y le muestran cómo trabajan. Bueno, es en el norte, ahí mismo donde se hacen los ejercicios, donde entran a raudales. Ha sido un fracaso. Yo sé que los militares cuando escuchan esto se enojan con nosotros, pero ¿qué le vamos a hacer si esta es la verdad? Prometieron un montón de cosas. A ver, ¿acaso no se dictó un decreto de que iban a actuar coordinadamente? Sí, en el plan Frontera Norte era para que además de recursos era el tema del trabajo coordinación, ¿no? De coordinación. ¿De coordinación qué? Con las fuerzas de seguridad pública, digamos, Carabineros y la Policía de Investigación. ¿Pero qué queda del plan Frontera Norte? Nada. Se gastó muchísimos recursos. No queda nada. Drones. Entonces, este es un fracaso enorme. Yo no quiero decir con esto que el gobierno anterior, porque aquí salen al tiro la gente de derecha diciendo, pero usted se olvida. No me olvido. Pero una falta no justifica otra falta. Nos van a perdonar.
O sea, la falta de Michelle Bachelet cuando entraron los haitianos por el aeropuerto de Santiago de forma impresionante, eso es una cosa que nunca se ha sabido por qué ocurrió, no se ha sabido la verdad de todo eso. Es verdad, pero una falta no justifica otra falta. Este gobierno ha sido un fracaso en el norte de nuestro país. Y la prueba es que a última hora tiene que dictar este estado de excepción constitucional a cargo de militares. Ahora, ¿qué van a hacer los militares? ¿Cuál va a ser la diferencia? Porque se supone que... Porque, por ejemplo, acá nos dicen auditores, pero si no pueden disparar, es que no se trata de estar disparando ni con una metralleta en la frontera disparando. Se trata de reconducirlos a la frontera, de no dejarlos entrar. Y lo otro, a ver si eso es. Pero si yo me hago una pregunta, ¿van a estar los militares en la frontera? Y me hago otra pregunta. Nosotros tenemos, Néstor, cerca de 40 pasos fronterizos, el eufemismo chileno, no habilitados. No, están habilitados para los que entran, pero no habilitados, están súper habilitados. Para mí, cuando dicen eso, me suena, por ejemplo, el que está en la región del Biobío, que es un paso que se abre como por 2 meses cuando se puede. Ya, ok, ese es un no habilitado. No, pero acá le dicen a cualquiera pasar. No habilitados, están súper habilitados, perdónenme. O sea, son de los más habilitados. Son los más usados. Claro, entonces resulta que van a ver, un ejército debiera tener la capacidad de copar esos pasos, los 40. Obviamente, pues sí, el control de la frontera. ¿Van a estar los militares ahí o no? Con toda la tecnología que hay hoy día, que no existía hace 10 años, pues la tecnología ha tenido una evolución espectacular en los últimos 10 años, en todos los trabajos, incluyendo el nuestro, obviamente. ¿Lo van a hacer o no? Y esa es la pregunta. Yo quiero pensar que con Pichachén nos están escribiendo, sí, el paso Pichachén que está en Antuco, en la región del Biobío, que es un paso internacional. Se me había olvidado el nombre, gracias por acordarme. Yo quiero pensar positivamente, Tomás. Quiero ser positivo. Yo quiero pensar que el estado de excepción va a llevar a todas las fuerzas militares a que van a poder copar estos lugares que probablemente se les va a asignar con esto gastos, pueden ellos redistribuir gastos y van a poder mover los tanques, mover sus drones, a lo mejor aprendieron ya a manejar los drones. Ni siquiera es necesario tanques, ¿sí? A ver, ¿puedo ser infidente? Es que Néstor es un hombre de fe. En algunas cosas, no en todas, en algunas cosas tiene esta fe infinita. Pero ya, eso es una cosa, pero lo segundo, y esto es notable, resulta que ¿por qué se produce el estado de excepción constitucional? ¿Cuál es la causal? Es una respuesta política, digamos, ante una crisis que se está viviendo en el norte del país, producto de la muerte de este joven camionero. Ya, pero ¿cuál es la causal para que haya un estado de excepción constitucional, ¿no es cierto? Que este es un estado, insistimos, este es un estado, uno de los tantos estados de excepción constitucional que existe en nuestro país. ¿Cuáles son las causales? Entonces, para mí es una negociación política porque ¿por qué no se hizo antes, por ejemplo? O sea, porque no se hizo el año pasado, el 2020, el 2021. ¿Porque no existían las causales? Porque a mi juicio todavía no existen las causales. O sea, si uno ve las causales para determinar, porque yo sé lo que tú estás preguntando, Tomás, sí, que es para determinar por manual cuál es la causal para nombrar un estado, realizar esta ejecución que hace el presidente, que es el decreto del estado de excepción constitucional. Sí. A ver, lo que quiero decir, ¿a dónde? En el terreno escrito, digamos, cuando el legislador hizo esto, ¿cuál fue el espíritu? A ver, ¿a dónde voy? Hoy día, parlamentarios del norte de nuestro país, del gobierno electo, o sea, opositores a este gobierno, aplauden el estado de excepción constitucional en el norte. El gobernador de Antofagasta, que es un gobernador del sector de Gabriel Boric, aplaude el estado de excepción constitucional. Están todos felices. La pregunta es, ¿por qué aplauden? Bueno, porque resulta que otra cosa es con guitarra, como dicen. Van a gobernar, pues. Entonces ahora se dan cuenta que hay que aplicar algunas normas que antes no les gustaban. Ser opositor y ser gobierno es algo totalmente distinto. Voy a otra pregunta. ¿Las causales del estado de excepción constitucional son distintas? O sea, ¿existen estas causales en la Araucanía? Sí, pero han sido criticadas en la Araucanía. En la Araucanía hay gente que anda contenida de combate, hay armas automáticas. Sí, yo creo que ahí sí amerita un estado de excepción, de manual. ¿Ya en el norte? Yo creo que no. Yo creo que en el norte es otra la... Ya, ¿y por qué entonces se oponen en el sur y no en el norte?
No, es que yo creo que las razones, a eso voy. Porque yo creo que lo del norte es más bien una figura decorativa, y acá estábamos diciendo, van a poder los militares. Yo quiero ser bien intencionada, decir, ¿sabe que sí? A lo mejor están preparados, han estudiado, han trabajado, y a lo mejor nos podemos llevar una sorpresa. Demos ese beneficio a la duda. Pero no estaba dentro de la agenda, Tomás. Esto es una decisión política donde tiran a los militares en medio de una decisión política. No sé si me explico. No, lo que estoy diciendo es que, a ver, así se aplica la Constitución, dependiendo no de la norma, no de las causales legales, sino que simplemente de una opción política, como tú dices, pero no de las causales. No de las causales. Exactamente. No. Entonces, bueno. Salvo que hubiesen reconocido que el narcotráfico está invadiendo la frontera y que son X cantidad que están ingresando por el mar, y que esta es una situación tan crítica que se necesitan todos los recursos que dispone el Estado para frenarlo. Pero ese no es el tema de fondo acá. Es que aquí hay personas, niños que están entrando por la frontera. Porque no son solo adultos, también son familias enteras. No, si mi pregunta es, ya que lo están apoyando en el norte, ¿por qué? ¿Qué problema? ¿Qué va a pasar? El tema de la región de Araucanía, claro, pero es que ahí hay una incongruencia ya de argumento de ciertos sectores políticos. No todos, pero de ciertos sectores políticos. Ese es el tema, claro. Hay una incongruencia, claro. A eso me refiero. Cuando es político, como es en el norte, silencio, lo pidieron, se quedan callados y es una señal política. Pero cuando estamos hablando, a ver, si Tomás, es lo mismo que pasa en la región de Araucanía, que muere un trabajador y nadie dice nada. ¿Cuál es la causa? Muere un encapuchado, una persona que estaba encapuchada y salen todos a hablar. ¿Cuál es la causal de este estado de excepción constitucional? Porque este es el estado de emergencia. De emergencia. ¿Cuál es la causal? La causal es grave alteración del orden público. En el norte y en el sur. Hicieron los camioneros en el caso del norte. Y en el sur, sí, pero en el sur están los... No, en el sur están los hombres armados. Están las metralletas. Sí. Entonces, claro, es la incongruencia. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nuevamente 2 hemisferios cerebrales. Un hemisferio cerebral para el norte, de gente del Frente Amplio que está contenta. De hecho, están todos hablando a favor. Y un hemisferio cerebral para el sur, donde están en contra. 2 hemisferios cerebrales que no hablan entre ellos. Además, no hay vasos comunicantes. Eso es lo que está pasando. Pero yo creo que esta crisis ni siquiera con estado de emergencia, o sí. Fíjate que la expresidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, que fue hasta hace poco presidenta de Revolución Democrática, un gran partido dentro del Frente Amplio, estructurante, estoy a favor, dice. El gobernador, ¿qué dice? Estoy a favor. Se dan las gracias, están felices. Entonces, ese es el asunto. Vamos a hablar de eso. Vamos a ver cómo está la situación en el norte durante esta edición de Radiograma. Tenemos que hablar también vamos a hablar de la Convención Constitucional. Como les contábamos, lo que está ocurriendo, comienza a saberse la verdad, comienza a aterrizarse ya en el texto las primeras normas que tendrían que estar escritas y por lo tanto votación por los 2/3 en el Pleno. Ahora sistema de justicia, algo muy importante, vamos a hablar de eso, vamos a estar en contacto con la Convención Constitucional, con Daniela Ruiz Tagle, que se encuentra reporteando ahí y que ha estado reporteando desde que comenzó